Ok, entonces la idea de esta charla, de este material, de esta exposición, es aportar pues, hechos, datos, información que están al alcance prácticamente de cualquier persona. En ningún caso dispongo de material clasificado ni lo he extraído de ninguna base de datos oculta en absoluto. Como sabéis, no formo parte de ningún partido político, ni en España ni en Venezuela. Soy una persona común, eso sí, con unos cuantos años pues ya de labor divulgando lo que viene ocurriendo en Venezuela y la vulneración de derechos humanos que se viene produciendo allí desde la llegada del gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, he visto con mucha preocupación a lo largo de los últimos años cómo la deriva de España, pues a mi manera de ver, va teniendo pues semejanzas, ¿no? A nivel del proceso político. Entonces, por eso he preparado esta exposición. Os voy a dar información, datos, pues elementos de juicio para que cada uno pueda pues determinar por sí mismo si efectivamente o qué tanto, a qué tanto llegan esos paralelismos. Muy bien, pues lo primero que deberíamos preguntarnos, creo yo, es qué hizo Hugo Chávez antes de llegar al poder, qué hizo, apenas estuvo, llegó al gobierno y qué hizo o qué realizó posteriormente para mantenerse, para hacerse ya definitivamente con el poder y quedarse pues, Perdón, ¿tú me oyes? instalado en el gobierno. Eh, pues hay un antecedente que creo que es muy importante y que es la Revolución Cubana, pues la llegada de Fidel Castro al gobierno en Cuba después bueno, de la famosa Revolución Cubana, de todos conocidos. Fidel Castro siempre, en todo momento, pues intentó exportar, intentó llevar esa Revolución Cubana al resto de Sudamérica y en el caso de Venezuela, en el año 67 intentó, de hecho, invadir a Venezuela y pues ir a nuestro país, en mi caso, a mi país de origen, y pues fue afortunadamente repelido, no fue posible, no prosperó aquella invasión, pero bueno, vemos que desde hace muchísimos años, pues Fidel Castro ha intentado, y de hecho no solo en Venezuela, sino en el resto de Latinoamérica, ha intentado pues extender esa revolución, o intentó extenderla. Eh, Finalmente, o posteriormente, en el año 94, vemos que Hugo Chávez, 2 años después del golpe de Estado del 92, estuvo en La Habana. Allí fue recibido prácticamente con honores de jefe de Estado por Fidel Castro en su momento y dio una conferencia magistral, pues una universidad abarrotada y con el patrocinio de Fidel Castro, con lo cual vemos que la relación entre Chávez y Fidel Castro pues era o venía ya de lejos, no fue algo reciente, digamos, adquirido cuando llegó al poder en el año 98, sino que ya venía de un tiempo atrás. Entonces, lo que voy a exponeros, primero pues tendrá un breve contexto histórico para que sepamos dónde nos estamos moviendo un poco entre los dos países, pues de inicio, pues países distintos, lógicamente, países que aun y cuando tenemos muchas cosas en común, pero bueno, son países diferentes con dos realidades diferentes. Luego, brevemente también explicaré el papel y qué es y el papel que ha jugado el Foro de Sao Paulo en todo esto. Y finalmente, lo que yo he dado a llamar la franquicia chavista, ¿vale? Entonces vamos avanzando y ya os iré explicando en cada uno, pues, de qué se trata y a qué se refiere. En cuanto al contexto histórico, tenemos que en Venezuela, en el año 58, cae el dictador de la época, Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero del 58. Y en el caso de España, 17 años después, se produce la salida de Francisco Franco, del dictador Franco, con 17 años de diferencia entre un país y otro. Posteriormente, o casi a continuación, en Venezuela, en el año 58 también, en el mes de octubre, se firma el Pacto de Punto Fijo, que es un pacto democrático entre los distintos partidos de la época, los partidos dominantes de la época que tenían representación parlamentaria, pues bueno, para dar inicio al proceso de transición a la democracia, pues cuando se provenía de una dictadura militar. En España se produce un proceso similar con los pactos de la Moncloa en el año 77, 19 años después en este caso, y también con la participación de los principales partidos políticos de la época. Pues Hugo Chávez, vemos que llega al poder, llega al gobierno, le ganan las elecciones en diciembre del 98, asume el gobierno en febrero del 99, y en España,
en noviembre del 2019, pues gana las elecciones el PSOE, de Pedro Sánchez, y pues hemos visto que ha formado gobierno 20 años después de lo ocurrido en Venezuela con Chávez, pues con Pablo Iglesias, con Podemos, un partido pues abierta y directamente identificado con el chavismo, 5 ministros, un vicepresidente, con lo cual pues vemos que tenemos también en España a esas alturas pues un gobierno como mínimo con participación pues, de personas abiertamente identificadas con el chavismo o directamente con el comunismo, como es el caso de Alberto Garzón, por ejemplo, entre muchos otros. Entonces, para ponerlo un poco en contexto y finalizar esa parte, la diferencia, digamos, temporal entre un país y otro, entre sus procesos políticos, sociopolíticos, es alrededor de 18 años, más o menos. Eso es bueno tenerlo un poco en mente, porque esa, digamos que sería la diferencia de la aplicación o del estadio de cada país, pues en cuanto a los años, en cuanto al tiempo. Muy bien, pues ¿cuál es el papel del Foro de Sao Paulo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es y para qué se creó? Pues el Foro de Sao Paulo se crea en el año 90, está patrocinado en su momento por Fidel Castro y por Lula da Silva, y su objetivo principal es, posterior a la caída del muro de Berlín y pues la caída también del sistema pues, de la Unión Soviética, el sistema político de la Unión Soviética, se define, pues, o se decide, mejor dicho, en el relanzamiento de esa ideología, de ese modelo, pues, que en aquel momento estaba muy desprestigiado y pues el muro de Berlín le terminó, como se dice, dar la puntilla, pero en el año 90 se crea el Foro de Sao Paulo para darle un nuevo impulso, un relanzamiento de esa ideología a nivel sobre todo de Latinoamérica, pero sin excluir ni mucho menos pues, el llevarlo a otros países. Y pues 30 años después, en el año 2020, vemos que todos estos países, pues Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, República Dominicana, tienen actualmente gobiernos donde sus dirigentes principales o los partidos principales o que lo dirigen, pues forman parte del Foro de Sao Paulo directamente. Y en el caso de España, por ejemplo, pues están muy vinculados sus dirigentes a lo que es el movimiento chavista, que no deja de ser pues, el brazo ejecutor, por decirlo de alguna manera, del Foro de Sao Paulo y ese plan de expansión. En el año 2018, en la reunión anual del Foro de Sao Paulo, en la declaración final de esa reunión, se estableció que a partir de ese momento habría una colaboración más estrecha entre el Foro de Sao Paulo y la izquierda de Europa, el Partido de Izquierda Europea. ¿Quiénes forman parte del Partido de Izquierda Europea? Pues entre otros Alberto Garzón, actual ministro de Consumo, y también, por ejemplo, Enrique Santiago. Para quienes no sepan, quienes no sepáis quién es Enrique Santiago, es el vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Hace unos días, probablemente habréis visto, hace 2 o 3 días, un vídeo donde Enrique Santiago pues tiene un cruce de palabras con Bachi López, que es el presidente de la comisión, y Enrique Santiago pues ha sido abogado defensor, ha intervenido en los procesos de paz de la FARC, es pues secretario general actualmente del Partido Comunista de España, con lo cual pues su adscripción y su abierta identificación con el chavismo y con el Foro de Sao Paulo pues es algo totalmente comprobado. Muy bien, pues visto este contexto, digamos, y viendo un poco los antecedentes y qué es lo que condiciona el proceso de Venezuela y también en este caso de España, pues yo voy a explicaros, dentro de lo posible, en qué consiste la franquicia, lo que yo he llamado la franquicia chavista. Una franquicia no es otra cosa que la puesta en marcha, la aplicación de un modelo de funcionamiento que ha funcionado pues, en un sitio determinado y pues ponerlo en marcha y trasladarlo a otro lugar donde queremos que el mismo funcione. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que una franquicia pues salga adelante? Pues tengo un McDonald's, ¿verdad? Y quiero ponerlo pues en Lisboa. Quiero o debo aprovecharme de toda la experiencia, de todo el conocimiento, de todo lo que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo para que funcione.
lógicamente adaptándolo al lugar, al sitio donde lo vamos a poner en marcha, porque cada uno tiene sus peculiaridades, pero el modelo como tal es el que yo voy a seguir. Entonces, antes de comenzar con esa franquicia, tengo que preparar el terreno, tengo que hacer o realizar una serie de acciones previas para que pues garantizar de alguna manera el éxito de la puesta en marcha de la franquicia. Una vez que llego al poder, o al gobierno, hablando ya en el terreno político, tengo que librarme, tengo que desmantelar las instituciones que de alguna manera me podrían frenar, me podrían ser un obstáculo para yo seguir adelante con el proyecto. Y pues una vez en el gobierno y comenzado ese desmantelamiento, y pues a medida que me voy asentando en el poder, pues otra serie de prácticas para que no haya una salida ya democrática, sino que me voy a mantener, porque ese realmente es el objetivo de la franquicia chavista, mantenerse en el poder para llevar a cabo los planes previstos. Entonces, esa franquicia chavista, como decía, tiene, digamos que 3 etapas. Entonces, la primera etapa, antes de llegar al poder, ¿qué hizo Chávez? Chávez, pues, se mantuvo prácticamente durante los 2 años previos al 98. Entre ellos estuvo la visita en el año 94 a La Habana, o sea, durante mucho tiempo, durante años, se mantuvo sobre el tapete a nivel de opinión pública, concedió una serie de entrevistas, fue pues una figura muy, muy promocionada a nivel de medios de comunicación. Y pues cuando llegaron las elecciones, Hugo Chávez era uno de los políticos más conocidos en Venezuela. Esa aparición en los medios de comunicación no es gratuita en absoluto, y al respecto, pues veamos lo que decía Pablo Iglesias en el año 2012. La hipótesis tuerca es, una vez que tengamos claro que el discurso es fundamental para hacer política, una vez que tengamos claro que hay que traducir los diagnósticos a mensajes, diré que en el año 2012 el 90% de un discurso político es un dispositivo audiovisual. El 95% de un liderazgo es un dispositivo audiovisual. El 95% de una campaña electoral, de una campaña política, es un dispositivo audiovisual. Cuando hablo con dirigentes de Izquierda Unida y les digo una cosa que es verdad, y es como a los que salimos en la tuerca, a mí y a los tertulianos que vienen más veces a la tuerca, nos conocen más los militantes de tu organización que a vosotros, porque a vosotros no os ven. Tú militas en un partido político, tú ves a los dirigentes de tu organización, si has tenido la suerte o la desgracia de ser delegado en un congreso, pues le ves al final a la dirección subidos en una tarima como esta y a lo mejor le ves detrás de algún sitio levantando el puño y te dicen, ese se llama no sé cómo, pero ya está. Realmente tú solamente conoces a los dirigentes de tu organización que salen en la tele. Conoces a 2, a 3, a 4, pero una dirección política puede tener mucha más gente. ¿Qué quiere esto decir? Que o construyes elementos de comunicación o es muy difícil que tú marques el discurso de nadie y que tú lleves a cabo, que asumas que funcione ese papel de dirigente que al fin y al cabo es pues el que crea los marcos, el que de alguna manera establece una serie de pautas para que el conjunto de la organización opere. Si eso lo disocias de los dispositivos audiovisuales, tú no existes o existes muy poco. Bueno, pues vemos que ya en el año 2012 Iglesias lo tenía clarísimo, hace 8 años ya, este punto. El siguiente, pues antes de llegar al poder, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? El siguiente sería la descalificación del sistema político y las instituciones democráticas del país, para propiciar, digamos, o para poner como necesario, como imprescindible ese cambio de régimen. Pues veamos lo que decía Hugo Chávez en el 98 cuando era candidato presidencial todavía en una entrevista de televisión. La constituyente, la línea constituyente es la línea macropolítica. Tiene por objetivo exclusivamente transformar el modelo político, que es la raíz o una de las raíces del problema, la podredumbre del sistema político venezolano. Yo no creo que haya un solo venezolano que pueda hoy defender este sistema político, a menos que esté interesado en que continúe. Pero los venezolanos honestos, analíticos, observadores, tenemos que concluir que hoy tenemos un sistema político que está podrido, y esa es una de las razones morales y políticas del drama venezolano. Bueno, pues habla de un sistema podrido, pues esto seguramente no nos suena familiar a todos, y veamos qué decía Iglesias en el año 2013 en la televisión pública venezolana. En aquella época pues estaba en Venezuela
trabajando codo a codo con el Bueno, chavismo. Pablo, con esa introducción, has estado aquí en Venezuela en estos días. La primera impresión que queremos tener de tu parte es, bueno, ¿cómo ves a Venezuela? El presidente Chávez la ha planteado de esa manera. ¿Cómo la ves tú que vienes desde esa Europa maltratada? Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Mi país está viviendo una crisis de régimen, es en mi país en el que se está produciendo realmente una transición porque todos los consensos han saltado por los aires. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Es fundamental que América Latina invada Europa. A los ciudadanos les está robando la democracia. Es clave que las experiencias de América Latina no se banalicen y se conozcan. Los regímenes que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, fundamentados en la alternancia de dos partidos que estaban básicamente de acuerdo en lo fundamental, de acuerdo en lo económico, como el régimen punto fijista aquí, se está viniendo abajo y es fundamental acumular toda la fuerza posible para acompañar esos procesos de transición en el sentido de la democracia. En Europa ahora mismo el debate no es si socialismo sí o socialismo no, es hablar de fascismo o democracia. Bueno, pues como veis, Pablo Iglesias plantea la dicotomía directamente entre fascismo y democracia. La democracia es la que él representa, lógicamente, y el fascismo pues somos todos los demás que no estamos pues a por su modelo. Muy bien, ¿qué más? ¿O cuál sería la siguiente etapa? Una vez que estás en el gobierno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que dice la franquicia chavista? Pues en el caso de Venezuela o para cualquier lugar donde quieras ponerlo en marcha, tienes que lanzar y crear ayudas estatales y subvenciones oficiales de todo tipo y mientras más mejor. En el caso de Venezuela, en el año 99, apenas llegado Chávez al gobierno, se creó el llamado Plan Bolívar 2000, donde se involucró en aquel momento pues a miles de militares, a muchos compañeros de golpe de Estado del 92 de Chávez, y se dotó con pues una millonada, un presupuesto millonario en dólares para planes sociales de todo tipo. Eso lógicamente acabó pues siendo un nido de corrupción y quienes se favorecieron principalmente fueron los gestores de aquello, pero bueno, se hizo ver también a nivel popular que había llegado un gobierno pues que había venido para ayudarles y para darle todo tipo de ayudas y de apoyos. En el caso de España, pues vemos cómo ya también se está planteando o se está, digamos, escalando, que son planes que de alguna manera existen, no ni mucho menos al nivel de Venezuela, pero ya se comienza a ofrecer, en este caso, pues la renta mínima. Pues, hablamos de que una renta mínima incluso se puede equiparar o puede estar por encima del salario mínimo interprofesional, con lo cual, pues a más de uno le va a parecer atractivo esta ayuda y pues va a estar muy agradecido seguramente de que sin necesidad de trabajar pues va a cobrar incluso más que el salario mínimo. Otro de los pasos que hay que llevar a cabo antes de llegar al poder pues es la exaltación de épocas pasadas. Hay que pues hablar de esos agravios que ha habido contra el pueblo en el pasado y de los cuales pues en el caso de Chávez y en el caso de Iglesias, ellos son los que vienen a cobrar esa factura histórica, ¿verdad? En nombre de aquellos que fueron pues atropellados y agredidos desde su punto de vista. El pueblo debe saber cada día más que es al revés. No caer en la trampa de esos reyesuelos que gobernaron aquí durante 200 años. El club, ese es el club del que habla Tirso Salaverría. El club que mató a Zamora. Y el club que le impuso a Guzmán Blanco y a todos aquellos el pacto de Coche. Y a Falcón, que terminaron traicionando las esperanzas de un pueblo. El club del 11 de abril, esos son, ahí están, igualitos. Los mismos apellidos en algunos casos. La misma obscena riqueza. Se creyeron dueños de todo esto, los dueños del valle, los amos de Venezuela. Se les acabó. Se les comenzó a acabar, todavía no se les ha acabado totalmente.
pero se comenzó a acabar ese tiempo. Y nosotros tenemos ese compromiso de acabar con ese tiempo. Bueno, pues como veis, ellos son los encargados de acabar con ese tiempo, como decía Chávez, ¿no? Veamos a Iglesias en Bolivia en el año... Y de nuevo les propongo, olvídense de la liturgia, olvídense de las hoces y martillos, de las estrellas rojas, olvídense de las canciones y quédense con el genio. Yo soy español y ese genio leninista se expresa muy bien en la Guerra Civil Española, en la que los adversarios de la democracia descubren en el Partido Comunista no tanto un enemigo de clase, sino la fuerza política que era capaz de ganar la guerra, que era capaz de ser una fuerza política republicana, que era capaz de plantear una política exterior pragmática, de alianza con las democracias burguesas, que no planteaba una revolución socialista para España, sino construir una república democrática con avances sociales en la agricultura y en los derechos de los trabajadores, que era capaz de organizar un ejército disciplinadamente y también capaz de organizar los servicios de inteligencia imprescindibles para ganar una guerra. Por eso son los malos. Por eso la Guerra Civil Española, el fascismo y los que hoy se hacen llamar liberales porque no se atreven a reconocer su origen como fascistas, dicen que eso era fundamentalmente una guerra contra la amenaza comunista. Pues Iglesias, como vemos, también toma ese testigo y se dedica en este caso a hablar de, bueno, agravios pasados y aquello iba a ser pues una revolución fantástica y pues hay que cobrar esa factura de alguna manera en este momento, en el momento actual. Otra cosa u otra acción que hay que realizar al llegar al gobierno, pues es el uso, apoderarse, digamos, y emplear los medios de comunicación públicos, por una parte, y subvencionar, utilizar dinero también público para subvencionar a los medios de comunicación, y con ello, pues, tener un altavoz en el cual, pues, reflejar todo lo que el gobierno va planteando. En el caso o promocionarse directamente también a nivel personal y a nivel de partido. En el año 99, la Comisión Electoral, pues, multó a Chávez por el programa de televisión que ya en aquel momento puso en marcha, el famoso Aló Presidente, porque él lo utilizaba para su promoción electoral. Y en el caso de Pedro Sánchez, ahora recién, en el mes de enero, ha sido el primer presidente español que ha sido multado por la Junta Electoral debido a la utilización también, pues, de los recursos públicos y los medios para dar promoción a su proyecto político. Otro movimiento que hay que realizar antes de llegar al poder es el presentar una nueva manera de hacer política. O sea, por una parte hay un régimen que está un sistema podrido, como decía Chávez, hay un sistema que no funciona, como sostiene Iglesias, pues hay que hacer un nuevo planteamiento, un nuevo modelo, una nueva manera de hacer política. Una tercera vía, como veréis que Chávez plantea, o el modelo Syriza, refiriéndose al modelo griego en su momento. Y pues veamos qué decía Chávez en el 98 en una entrevista sobre el respecto. Tú me tocabas un punto antes, que es cuando hablabas de la tercera vía, la socialdemocracia. Nosotros aquí hemos presentado recientemente, Granier, y yo te traje, por cierto, un folleto para dejártelo y pedirte todas las críticas que ustedes puedan hacernos, andamos en eso. Es una propuesta que no es la tercera vía, yo quiero dejar eso muy claro, yo no es que estoy planteando copiar la tercera vía, no. Esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier. Bueno, pues eso era lo que planteaba Chávez en el 98, atender al ser humano. Y aquí vemos a Iglesias con una camiseta. Esta imagen que lleva en la camiseta Iglesias es lo que en Venezuela se llama los ojos de Chávez, y es una imagen, pues, promocional y que los partidarios de Chávez aún a día de hoy pues llevan muy orgullosamente como identificados con el proyecto de Chávez. Veamos qué decía Iglesias en el 2012. ¿Qué es lo que supone la hipótesis Syriza? Que la izquierda amplíe su campo. ¿Qué es ampliar su campo? Reconocer en primer lugar que hay lo que
podríamos llamar 3 campos agotados. El primero es el campo del neoliberalismo, porque si no, no se entendería lo que ocurre aquí. El neoliberalismo como, digamos, como proyecto de clase que inicia en los años 70 es una cosa que se agota, pero hay otros 2 modelos que se han agotado también. Se agotó, y fue una de las víctimas del neoliberalismo, el socialismo de los llamados países del socialismo real, que fue un modelo económico muy viable en la medida en que la economía era industrial para competir con los Estados Unidos. El modelo de ese socialismo, o que algunos han llamado como de economía planificada, se agotó con la caída del muro de Berlín, y de hecho las experiencias que podemos calificar de izquierdas en otros países del mundo, digamos, no se sustraen a una manera de organizar la economía en términos de economía de mercado, en términos de economía capitalista. Es difícil imaginar la vuelta de esos modelos centrados en el capitalismo industrial. Pero hay otra víctima más de todo eso, que es la socialdemocracia. Los gobiernos de centro-izquierda, de alguna forma, eran capaces de tener una relación privilegiada con los sindicatos y decir, bueno, nosotros no vamos a tocar los privilegios de los ricos, y vamos a, digamos, canalizar el conflicto social, digamos, aumentando o mejorando el de vida, siempre hablando, por supuesto, de sociedades europeas, de la clase trabajadora, y van a existir una serie de derechos sociales que van a ser lo que nosotros asumamos como patrimonio político de lo que somos. Ese modelo se ha terminado también, no hay espacio para gobernar así. Bueno, como vemos, ellos plantean, tanto Chávez en su momento como Iglesias ahora, plantean que ellos vienen con un nuevo modelo que sustituye a lo que ya está caduco y a lo que no funciona, ¿no? Pues también, ¿qué se debe hacer apenas llegas al gobierno? Pues en el caso de la franquicia chavista, pues tienes que cambiar el marco legal, tienes que cambiar las leyes para adaptarlo a ese proyecto, a lo que quieres llevar a cabo. En el caso de Venezuela fue a través de una asamblea constituyente, pues en el caso de España ya veremos lo que nos cuentan, lo que nos dicen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pues este era Chávez en el año 99, durante la instalación de la asamblea constituyente allí en Venezuela. Veamos cómo hace referencia a ese pueblo que él representa. Esta primera sesión de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, a la cual tengo la inmensa honra de asistir, y agradezco a ustedes su invitación. Esta instalación de la Asamblea Constituyente es un acto revolucionario. El pueblo, y es importantísimo que la Asamblea Constituyente lo escriba dentro de sus máximas eternas, el pueblo es el único combustible de la máquina de la historia. No pensemos jamás que un hombre providencial, repito, no pensemos jamás que 131 hombres o mujeres providenciales van a hacer el camino. No, es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes recoger, oír, grabar, sentir las miles de expresiones del pueblo, que es el dueño único de su soberanía. Bueno, pues vemos cómo las referencias al pueblo son constantes en el caso de la franquicia chavista. Veamos a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez hablando al respecto. Y cuando se nos plantea qué es lo que habría que hacer, nosotros decimos derecho a decidir sobre todas las cosas. Por eso apostamos por un proceso constituyente. Un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. Amigos y amigas, señoras y señores, en el día de hoy los socialistas presentamos una propuesta de reforma constitucional en la que planteamos la garantía de los derechos y libertades hasta ahora no recogidos, la modernización de nuestras instituciones y la actualización del Pacto de Convivencia entre españoles. Convendrán conmigo en que en tales circunstancias tenemos que asumir con amplia visión de Estado que ante una nueva legislatura que va a surgir de las elecciones del próximo 20 de diciembre, no podemos quedarnos solo en la realización de propuestas que puedan articularse mediante reformas legales y también administrativas.
Haremos que nuestro sistema democrático sea fuerte y eficaz, a fuer de equilibrado y flexible. Confiemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad como pueblo. Dejémonos llevar por el imperecedero sueño de conseguir el buen gobierno de nuestra sociedad. La reforma constitucional que los socialistas ofrecemos lo es para sumar voluntades y esfuerzos. Bueno, pues como veis, Chávez aplica la Asamblea Constituyente en Venezuela, que era ilegal, no estaba contemplada, de hecho, en la Constitución venezolana. Y aquí vemos que como ya desde el año 2014, ya hace unos cuantos años, pues tanto Iglesias como, o bueno, tanto Podemos como el PSOE, porque al final no dejan de ser sus representantes, tanto Podemos como el PSOE plantean como mínimo un proceso de reforma, y en el caso de Podemos directamente esa constituyente. También, ¿qué necesita, qué se requiere para esa aplicación de la franquicia chavista? Pues la utilización de excepciones legislativas, excepciones constitucionales para gobernar por decreto. En el caso de Venezuela, la ley habilitante, es como se llama, pues faculta al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre prácticamente cualquier asunto, cualquier temática, cualquier ámbito del país. Y pues vemos cómo aquí en el caso de España, también se ha venido utilizando pues esta figura últimamente, sobre todo aprovechando el estado de alarma. Vemos, y sin embargo también desde hace ya un tiempo, como aquellos viernes sociales de Sánchez, donde se iban dictando decretos pues de todo tipo y en todos los ámbitos. Vemos cómo pues se va haciendo esa utilización o se va evadiendo ese control parlamentario, solamente se legisla a través del Ejecutivo, y Sánchez pues directamente ha batido todos los récords en ese sentido. Este gráfico aquí se refleja pues cómo el nivel al que se ha llegado en los años 2018, 2019, el nivel al que se ha llegado de reales decretos ley, sin pasar, como os decía, por ningún control parlamentario. Y bueno, Sánchez lo ha dicho claramente, la única autoridad competente es el gobierno, el Ejecutivo. Esto tras decretar el estado de alarma, y bueno, ya hemos visto todos nosotros durante todo ese tiempo cómo se ha actuado. Y lo importante en este caso es que cada decreto, cada legislación que se aprueba no es gratuita, eso hay que financiarlo. Y pues vemos cómo la deuda pública se dispara pues 100 millones de euros diariamente, pues con cada día que vemos de legislación y de decretos y de ofertas pues demagógicas que van realizando el actual gobierno, pues porque como vemos es una práctica necesaria para adelantar esa franquicia, ponerla en marcha. Otra cosa, pues ya comentaba también anteriormente, pero bueno, aquí quería mostrar un par de ejemplos más. Pues esas medidas económicas con apariencia, pues aparentemente dirigidas a favorecer a ese pueblo que tanto aman, ¿verdad? Tanto Chávez como Iglesias, etcétera. A partir del 1 de mayo vamos a hacer un incremento que en total va a ser de 32,25% del salario mínimo. Con este incremento, Venezuela se convierte en el país de América Latina con el salario mínimo más alto. Pues en el año 2012 el salario mínimo equivalía a 250 euros. En enero de este año, el salario mínimo en Venezuela equivale a 6,40 euros. Es decir, esas medidas en su momento pues efectistas y de supuesto favorecimiento popular, pues vemos que finalmente y con el paso de los años lo que hacen es provocar justo lo contrario. Veamos en España qué viene ocurriendo. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales han firmado en Moncloa el acuerdo para subir a 950 euros brutos mensuales el salario mínimo interprofesional en 2020, es decir, un alza del 5,5%. Bueno, pues con estos dos aumentos en los 2 últimos años, pues se ha acumulado un 27,5% de aumento del salario mínimo, pues en una medida... Bueno, creo que no hay que abundar mucho más en ese sentido. Hay que tomar ese tipo de medidas que al final, pues en Venezuela ya vemos lo que ha resultado, esperemos que en España no. Lo que pasa es que esa receta no es nueva, ni mucho menos, y lamentablemente lleva a donde lleva siempre.
Muy bien, una vez en el poder, pues hay que mantenerse y hay que romper los paradigmas, las referencias culturales que tenemos, que tiene la población, que tiene la ciudadanía, principalmente los que son contrarios al proyecto, a la franquicia chavista. En el caso de Venezuela, pues se cambió el nombre oficial del país por República Bolivariana de Venezuela. Los ministerios pasaron a llamarse Ministerios del Poder Popular. Hay una montaña muy emblemática en Caracas que de toda la vida pues se llamó el Cerro El Ávila. Hoy en día, o bueno, en su momento Chávez le cambió el nombre por Guaraíra Repano, tomando el nombre indígena. Se han modificado los símbolos patrios, el escudo, la bandera pues de Venezuela. También se le da una denominación especial a los opositores, ya no son opositores, ahora son escuálidos, o ya desde hace muchos años en Venezuela se les viene llamando, o la facción oficialista, y Chávez les llamaba escuálidos. Los damnificados, los que son afectados por algún tipo de tragedia o de problemática, no son damnificados, sino dignificados. Los niños de la calle no son niños de la calle, son niños de la patria. Y como en Cuba, pues los opositores, los que no se pliegan a los designios de esta gran revolución, son llamados en Venezuela majunches, y como en Cuba, pues también se les llama, como sabéis, los gusanos, ¿no? En el caso de España, vemos cómo también se van imponiendo nuevos términos, se van cambiando pues, esas denominaciones, en fin, rompiendo esos paradigmas. Hablamos de nueva normalidad. Esto, de hecho, se ha venido extendiendo a varios países. En estos días, hace 2 días ya escuché a Maduro hablando del término también. Hay un virus enemigo, pues hay que apelar a la unidad, ¿verdad? Que el que se oponga a esa unidad contra ese enemigo común, pues también es enemigo del gobierno y del pueblo, lógicamente. Se habla de distanciamiento social, ya no somos inmigrantes, ahora somos personas migrantes. Todo aquello que tiene que ver con la ideología de género, pues creo que todos estamos muy al tanto de lo que viene ocurriendo en ese sentido. La toponimia, pues ya no hablamos de La Coruña, sino es A Coruña, por ejemplo. Al igual que en Venezuela se hablaba, o Chávez bautizó como escuálidos a los opositores, ahora el señor Echenique pues pretende utilizar utiliza el término cayetanos, ¿no? Para referirse a quienes protestan en contra del gobierno. Y otra de tantas cosas o frases o denominaciones es eso del crecimiento negativo que tantas veces escuchamos, ¿verdad? En el pasado. Pues en el caso de este tipo de denominaciones, sobre todo, cayetanos, escuálidos, majunches, gusanos, es importante, yo pienso que es un factor importante por parte de la oposición no asumirlos, no adoptarlos, no autodenominarnos con esos apelativos, porque lo que hacemos es favorecer y ayudar de alguna manera a romper esos paradigmas y a la implantación finalmente del modelo de la franquicia chavista. Otro clásico, digamos, o otra acción fundamental, pues hay que criminalizar las protestas opositoras y, por supuesto, limitar al máximo la libertad de manifestación cuando se trata pues, de quienes son contrarios al gobierno, porque quien está en contra del gobierno está en contra del pueblo. Ese es el discurso repetitivo. Hay que imponer la autoridad. Y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República, el vicepresidente, el ministro del Interior, los jefes de los cuerpos policiales, de inteligencia, los jefes de la Guardia Nacional, que tienen que acusar a los responsables de trancar calles. Está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Guarimba que se forme, guarimba, señor vicepresidente, que debe ser disuelta de inmediato. Pero de inmediato, nosotros no podemos estar con complejos aquí. Hay que hacer cumplir la ley. Que hacer cumplir la ley. Esta burguesía no nos va a incendiar el país. Están equivocados. Bueno, como veis, los opositores son la burguesía. Todo el que no esté de acuerdo con ese proyecto, pues es la burguesía. Y en el caso de España, pues tenemos como, pues últimamente, o hace unos días, mejor dicho, el señor Marlaska, pues prohibía directamente las manifestaciones convocadas por Vox, en este caso. Y pues finalmente, como sabéis, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional pues permitió
sí se llevarán a cabo, pero bueno, vemos cómo desde el Ejecutivo se intenta de todas las maneras posibles pues coartar esa libertad de manifestación y libertad de opinión, y pues aquellos, como el caso del señor Iglesias, que eran tan dados a que los ciudadanos mostraran su descontento hacia los dirigentes políticos, pues vemos como su casa en Galapagar, ¿verdad? Su humilde vivienda en Galapagar está blindada por 5 vehículos, nada más y nada menos, de la Guardia Civil, ahora con motivo de las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo pues hace poco. En este caso, pues como vemos, hay que criminalizar esas protestas, no son de recibo, ¿verdad? Porque son contrarias al gobierno y contrarias al pueblo, y hay que impedirlas. La colocación en puestos clave de instituciones del país, pues de personas afines al proyecto, a la franquicia chavista. En el caso de Venezuela, por ejemplo, podemos mencionar un caso muy emblemático. Isaías Rodríguez, que es esta persona que está al lado de Nicolás Maduro. Isaías Rodríguez fue el primer vicepresidente de Hugo Chávez. Y luego, después de ser vicepresidente de Hugo Chávez, se convirtió en fiscal general de Venezuela, con lo cual podéis imaginar la independencia y la rectitud con la cual este señor pudo llevar a cabo esa labor de fiscal general. Una persona totalmente afín, y mira, pues tanto así que a estas alturas continúa muy fiel pues a lo que es la dictadura chavista. Y en el caso de España, pues hemos visto cómo la señora Dolores Delgado pues ha sido nombrada fiscal general. Como sabemos, Dolores Delgado fue ministro en el anterior periodo de Sánchez, y bueno, eso es una constante, ¿no? Y eso es necesario, ir colocando en los puestos clave de gobierno a personas que pues sean incondicionales y en puestos tan importantes como el de fiscal general de cada país. También hay que romper la convivencia, hay que crear un clima de división social, de violencia verbal inicialmente. Lo que pasa es que la violencia, pues como sabemos, va normalmente, y sobre todo el plan de la franquicia chavista es que vaya siempre en aumento. Empezamos con una violencia verbal y tristemente pues acabamos en violencia física. Veamos qué decía Chávez en el 2008, cómo se expresaba. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Bueno, como veis, muy respetuoso, ¿verdad? Y muy conciliador el señor Chávez. Pues bueno, veamos el discurso de Iglesias, en este caso en el mes de abril, desde el atril del Parlamento español. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Ustedes tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Bueno, pues insultos, ataques verbales, y pues vemos también en este caso de Iglesias pues hablar sobre esos escraches que, bueno, a los cuales él estaba tan acostumbrado, ¿verdad? Pero ahora en mayo del 2020 no le gustan tanto. Pablo Iglesias ha estado hoy en el programa El Rojo Vivo de La Sexta y ha respondido a esos escraches señalando a otros dirigentes políticos. Ha dado el nombre de dirigentes de la derecha que, según Iglesias, pronto podrían sufrir también escraches. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros o enfrente de la casa de Abascal. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, señala así a varios dirigentes de la oposición que podrían ser objeto de escraches, igual que lo ha sido él, la ministra Irene Montero o el ministro Ábalos.
Pues muy bien, aquí vemos cómo se potencia, digamos, cómo se promueve esa violencia pues, en contra de los opositores. Otro de los usos, otra de las acciones que llevó a cabo pues, Chávez en su momento y que ya veremos cómo se viene llevando a cabo en España fue el uso de recursos de los medios estatales para instaurar una realidad paralela. O sea, lo que vemos en el día a día, cada uno de nosotros, eso no es así. La realidad es lo que sale, lo que aparece y lo que reseñan los medios oficiales. Aquí os quiero recomendar que os fijéis muy bien pues, en esta persona que aparece, Jesse Chacón, director de la Fundación GIS 21, y os explicaré a continuación el porqué. Pero escuchemos lo que pasaba o qué ocurría en la televisión venezolana en aquel momento. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 9 de mayo del año 2012. Vamos a dedicar nuestro programa a la que consideramos sin duda la información política más importante del día de hoy. Vamos a conversar con el director de la encuestadora Grupo de Investigación Social Siglo XXI, GIS 21, Jesse Chacón, quien mostró el día de hoy al país y al mundo los resultados de su última investigación. Es un estudio, primero, que es interesante porque es nuestro estudio más grande del año, es el estudio que nos permite a nosotros proyectar también por regiones. Con 9.300 encuestas. A partir del lunes, la semana que viene, vamos a estar mostrando los números regionales. Con base en la última encuesta de GIS 21, el presidente Chávez, si las elecciones presidenciales fuesen el día de hoy, es decir, si hoy fuese 7 de octubre de este año, el presidente Chávez ganaría con 57% de la votación, 21% de los votos sería lo que obtendría la tajada, entre comillas, electoral que tendría el candidato opositor, gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Esto implica una brecha de 36 puntos con base en las mediciones de GIS 21. Bueno, estos fueron los resultados reales. Chávez un 54%, Capriles un 45%, y tengamos en cuenta pues, que el sistema electoral venezolano no es precisamente de los más fiables del mundo, ni mucho menos. Vemos la brecha tremenda que había entre lo que informaban en el canal público venezolano y los resultados reales. Pero lo que os decía antes, veamos quién es Jesse Chacón. Jesse Chacón es este señor que aparece aquí en el suelo vestido de militar. Esto fue en el año 92 con motivo del intento de golpe de Estado, porque él fue compañero de Hugo Chávez, y Jesse Chacón ha sido titular de hasta 5 ministerios durante la administración chavista, continúa a día de hoy pues como embajador de Venezuela en Austria, fue ministro de Información incluso. Pero ¿por qué hago esta reseña? Pues porque él dirige esta organización, la encuestadora GIS 21, y GIS 21 organizó pues en el año 2013 una conferencia, una actividad en la cual, pues miréis a quién tenemos aquí, al señor Íñigo Errejón. Íñigo Errejón trabajó como director de la línea de investigación de identidades políticas GIS 21. Es decir, Íñigo Errejón estuvo a las órdenes y trabajó pues, estrechamente ligado con Jesse Chacón, la persona que hemos visto anteriormente, y quien es uno de los expertos, digamos, en manipulación y manejo de los medios de comunicación y de encuestas en Venezuela. Y Carolina Vescanza, en su momento, también estuvo vinculada a esta encuestadora. Muy bien, pues para mantenerse en el poder, la franquicia chavista establece que tenemos que utilizar medios y recursos estatales, como os decía, para esa realidad paralela. En el caso de España hemos visto hace unos días esas portadas conjuntas, bueno, no fueron realmente portadas, pero sí una compra publicitaria pues, importante, donde el gobierno pues, nos muestra lo que ellos consideran que debe ser el enfoque de la actual crisis. Y a nivel de lo que serían encuestas, pues veamos este ejemplo que creo que os va a parecer pues, tremendo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Uno de los datos más curiosos, también podríamos decir que increíbles, del sondeo del CIS tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre su situación económica personal.
Vean cómo, según el CIS del mes de marzo, solo el 35,8% de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena. Sorprendentemente, después de que la economía española se haya hundido en estas semanas de confinamiento, el CIS de abril señala que el 69% de los españoles consideraba que su situación económica era buena o muy buena. Se había doblado el número de españoles satisfechos con su economía personal. Y en este barómetro de mayo ha mejorado todavía más, hasta el 70%. Por tanto, según el CIS, conforme empeora la economía de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia si fuera cierta. Bueno, pues como decía el señor Vallés, si fuera cierta, ¿no? Pues creo que sobran los comentarios en este caso. Pues bueno, como conclusión, digamos, ya en la recta final de esta charla, pues bueno, revisemos qué es lo que establece esa franquicia chavista que se debe hacer antes de la llegada al poder, y veamos lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que pudiera haber ocurrido en España. Pues apariciones constantes y prolongadas en los medios de comunicación por parte de la dirigencia, de las cabezas visibles de estos partidos, la descalificación del sistema político y las instituciones democráticas, pues siempre remarcando ese necesario cambio de régimen que representan ellos, la exaltación de épocas pasadas, todo lo que ha ocurrido en años anteriores, pues, y siempre ha sido un agravio contra el pueblo, y ellos vienen pues a resarcir esas afrentas, ¿no? Y a cobrar esas facturas de los daños causados contra el pueblo. Y también pues hay que presentar una nueva manera de hacer política, la tercera vía que mencionaba Chávez, y en el caso de Iglesias, pues su modelo Syriza, y ahora no es el modelo Syriza, pues ahora es el modelo Podemos, o a saber cómo lo está llamando actualmente. Pero bueno, lo cierto es que ellos vienen a hacer algo nuevo, vienen a hacer algo totalmente distinto, supuestamente. Una vez en el poder, en el gobierno, que digamos que sería la fase en la cual se encuentra España, podríamos decir ahora mismo, porque acaba de llegar al gobierno relativamente, pues, una administración formada por prochavistas, sería el uso de los medios de comunicación públicos, por una parte, la subvención a los medios privados para promover ese proyecto, la creación de ayudas estatales y subvenciones de todo tipo. En este caso, pues ya sabéis que seguramente que se ha cedido a las comunidades autónomas, y con mucho énfasis en las autonomías donde gobiernan los separatistas, que son a su vez socios del gobierno, o de nuevo el gobierno, socios mantienen en el gobierno a Sánchez y a Iglesias, pues van a administrar esas ayudas. También la realización de cambios en el marco legal, pues esa legislación por decreto, sin pasar por el control parlamentario, que bueno, viene al caso del último punto, esa utilización de excepciones constitucionales, que en este caso serían un paso más, un escalón más, cuando se reforme esa constitución o se vaya a un proceso constituyente. Eso de momento no está planteado, no está sobre la mesa, o no se ha reactivado, mejor dicho, porque ya ha estado sobre la mesa. De hecho, es una oferta de gobierno tanto del PSOE como de Podemos, pero bueno, seguramente las circunstancias no les parecen favorables, y en un futuro, pues, es casi seguro que lo veremos como tema de actualidad. Y pues como parte, digamos, final, y para consolidarse en el poder, hay que continuar con medidas económicas, como hemos visto, pues aumentos de salarios mínimos, etcétera. Hay que, por otra parte, romper los paradigmas culturales, los marcos de referencia de las personas, sobre todo de los opositores, criminalizar esas protestas, libertad y la libertad de expresión y de manifestación. También hay que colocar a nuestros afines, o a los afines de ellos, en lugares pues clave de las instituciones, para ir desmontándolo. Hemos visto todo lo que viene ocurriendo en la Guardia Civil, pues bueno, eso seguro se está extendiendo en muchas otras instituciones, y no nos estamos enterando ni nos estamos dando cuenta, precisamente porque se aprovechan, esta franquicia chavista se aprovecha muy bien de las crisis y de estos momentos pues complicados. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el año 99, cuando ocurrió probablemente lo que ustedes recuerden, la tragedia en el
estado Vargas, unas lluvias torrenciales que causaron destrozos increíbles como nunca en la historia, pues Chávez lo aprovechó muy bien en aquel momento y pues le metió el acelerador a su revolución, lamentablemente, y es lo que hemos visto pues, en los últimos meses con el estado de alarma y todo lo ocasionado por la crisis del COVID-19. Y pues la utilización de los recursos y medios estatales para esa realidad paralela, como veíamos en este último ejemplo, pues usar las encuestadoras del Estado directamente, en el caso del CIS, pues para, sin ningún tipo de reserva, de escrúpulo, dar los números y marcar, digamos, la información que interesa. Pues bien, como última parte de mi charla, pues como os decía al principio, la diferencia temporal aproximadamente o aproximada entre Venezuela y España es de unos 18, 17, 20 años, 17, entre 17 y 20 años. Pues, ¿qué ocurría en Venezuela en el año 2000? Hace 20 años, pues en aquel momento se estaba aprobando una nueva constitución y ya comenzaban pues las protestas masivas de la oposición en la calle, pues protestando o manifestándose en contra de la ejecutoria del gobierno. En Madrid ya tenemos esas protestas, ya tenemos esas manifestaciones pues, masivas en muchas ciudades en las cuales pues, muchos españoles ya se están dando cuenta, creo yo, y ojalá que sea así, de lo que está ocurriendo y hacia dónde nos quieren llevar estos señores. Pues, ¿qué hacer? Sería la pregunta que seguramente le surgiría o le surge a quien haya presenciado pues, esta charla. Pues, ¿qué hacer? ¿Cómo revertir todo eso que viene ocurriendo? Pues bueno, yo creo, y es mi humilde opinión, que todavía hay margen para hacer cosas. Principal, básico, evitar que se controle el Poder Judicial, evitar que caiga en manos y que se vaya pues, desplazando y se vayan sustituyendo a jueces pues, imparciales y jueces de carrera, jueces pues, que no están a favor o inclinados en su balanza por ningún proyecto político partidista. Eso hay que pues, cuidarlo quienes pueden, ¿no? Los ciudadanos de a pie, digamos, lo tenemos relativamente complicado, pero sobre todo a nivel de partidos, de dirigencia política, pues hacer mucho énfasis allí. Hay que exponer, en este caso sí que nos toca a nosotros, a los ciudadanos de a pie. En Venezuela, en su momento, no existían las redes sociales, no teníamos este medio como lo tenemos ahora para divulgar, para denunciar, para no callar. Yo que vivo en Barcelona, en Cataluña, pues aquí seguramente sabréis muy bien la situación que existe, y uno de los errores o uno de los factores que a mi manera de ver ha permitido el avance del separatismo catalán autoritario es que pues, muchas personas se han inhibido de protestar, de denunciar, aun cuando incluso ellos mismos han sido víctimas de esa ejecutoria, y pues hay que tener en cuenta que estamos ante un proceso de eliminación de nuestra libertad. Esto no se trata de izquierda, de derecha, de PSOE, de PP. Esto se trata de un proyecto liberticida, un proyecto que va destinado a eliminar prácticamente todas nuestras libertades, con lo cual tenemos que levantar la voz. Ahora, no vamos a tener tiempo más adelante, no vamos a poder hacerlo. También evitar, pues, justamente darles más tiempo para que avancen. No podemos permitir que sigan avanzando en su desmontaje de la institucionalidad. También hay que denunciar, como decía antes, la amenaza totalitaria, ya directamente autoritaria. El modelo de Iglesias abiertamente es el modelo chavista, un modelo totalitario. No lo esconden, de Podemos, de Garzón, del Partido Comunista, o sea, de ese grupo que está gobernando. Controlan 5 ministerios, tienen un presupuesto inmenso para llevarlo a cabo. Entonces no podemos darle, o debemos evitar darles recursos y tiempo, son las dos cosas que necesitan. Entonces hay que frenarlo por la vía pues, legal, por la vía jurídica, la vía democrática, pero hay que tener conciencia de que si no lo frenamos, cada día que pase será más complicado. Y pues por último, pues una repetición de lo que ya comenté, no adoptemos esa terminología, esa neolengua que el chavismo pues siempre también utiliza muy eficazmente para segregar y para romper a la sociedad en dos partes, conmigo o contra mí, una característica del populismo, pues, y no le hagamos nosotros ese trabajo, no le hagamos nosotros ese favor.
Pues bueno, daros las gracias por participar, por haber presenciado esta charla. Pues espero que sirva, como decía al principio, para que tengáis elementos de juicio, para valorar lo que viene ocurriendo pues aquí, si tiene alguna semejanza con lo que ha venido pasando en Venezuela. Y pues en los comentarios tendréis un enlace a un artículo escrito en el año 98 por Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner es un periodista exiliado cubano que en el año 98 escribió ese artículo, que os vamos a dejar, donde pues parece que hubiera viajado del futuro, porque describe perfectamente lo que iba a ocurrir en Venezuela ya en el año 98. Bueno, creo que puede ser una buena referencia para que la tengamos en cuenta también quienes estamos aquí en España. Pues ahora iríamos a lo que serían las preguntas que habéis planteado en el chat. Muchísimas gracias.